Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de todo lo que existe. La paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los profetas que lo antecedieron. Ok, bueno, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, muchísimas gracias por conectarse nuevamente a la clase del Hajj. Esta es nuestra tercera clase número 3. Vamos a continuar con el tema anterior, que era la capacidad de realizar el Hajj. Y luego vamos a ver lo que son los mawaqit y vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es el Ihram, algo muy básico, inshallah. Y luego lo iremos desarrollando en las siguientes clases, inshallah. Ok, vamos antes de eso a hacer un pequeño repaso. Entonces, estábamos hablando sobre los prerequisitos para realizar el Hajj. Habíamos dicho que es ser musulmán, ser un adulto, estar en pleno uso de facultades mentales, ser libre y tener la capacidad necesaria. Ahora, tener la capacidad necesaria, dijimos que tenía varias implicaciones. Depende de varios factores y la capacidad necesaria puede ser de diferentes tipos. No sé quién me quiere decir voluntariamente un ejemplo de capacidad necesaria antes de proceder, inshallah. Y la económica. Económica, muy bien, ajá. ¿O qué otro tipo de capacidad? Capacidad física. Muy bien, capacidad física, alhamdulillah. Correcto, capacidad física, capacidad económica. Y puede depender mucho de diferentes factores. Entonces dijimos, tener la capacidad necesaria. Una persona debe estar saludable y físicamente sano. También implica la seguridad. El viaje al Hajj debe ser seguro, de modo que la vida del peregrino y sus posesiones estén a salvo. La persona debe poseer las provisiones necesarias y también los medios requeridos. Esto viene también con la capacidad económica. No debe haber obstrucciones que impidan a la persona realizar el viaje del Hajj, como miedo de ser torturado o encarcelado por algún gobernante tirano. Entonces, el viaje tenemos que tratar de que sea seguro y de estar físicamente sanos. Ahora, en la actualidad, la capacidad física puede variar y depender de diferentes cosas. Por ejemplo, sabemos que Arabia Saudita es un país que está rodeado de desierto, es un país muy caliente, tiene temperaturas a veces hasta de 50 grados Celsius y bueno, nosotros que estamos en países tropicales, para nosotros esas temperaturas son fatales. Hay otras personas que la pasan peor porque van de países que tienen temperaturas casi que, ¿cómo es que se dice esta palabra? Como de las zonas árticas. Por ejemplo, la gente que vive en la zona de Alaska o la gente que vive en esas zonas que hay nieve todo el tiempo o la mayoría del tiempo o hay mucho frío. Entonces, para ellos esos cambios de temperatura son peores. Entonces, la capacidad física no solamente tiene que ver de si puedo caminar o no, sino también de otras cosas. Si tengo alguna enfermedad que, o sea, que vaya a ser propenso a que por el cambio de temperatura me pueda afectar demasiado. Hay diferentes cosas. Por eso, en la actualidad, el Ministerio del Hajj y la Umra, que todo se gestiona a través de NUSUC, ponen diferentes recomendaciones de salud y además de eso se exigen ciertas cosas en cuanto a la salud. Por ejemplo, en la actualidad una parte de la capacidad física tiene que ver con las vacunas. Es obligatorio tener ciertas vacunas debido a las enfermedades que hay en la actualidad, que en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, eso no existía, ¿verdad? Entonces, la capacidad física va variando dependiendo de la época y de las condiciones que tengamos ambientales, de las personas, etcétera. Entonces, la capacidad física no se refiere únicamente a si puedo caminar o no, sino implica un montón de cosas más. También, por ejemplo, en la actualidad hay personas que, bueno, tienen problemas de movilidad, pero más allá de eso no tienen ningún otro inconveniente. Arabia Saudita dispuso en ciertas zonas, sillas de rueda para poder trasladar a las personas que lo necesiten. Entonces uno hace incluso en la página de Nusuk, hace la solicitud. Entonces la capacidad física, como les digo, puede variar y depende de varios factores, pero en resumen tenemos que tener capacidad física para poder hacerlo. Ok, no sé, hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que aportar, o algo en específico relacionado con el tema.
Ok, también hablamos sobre en el caso de la mujer, ¿verdad? Que en el caso de la mujer, algunos toman como parte de la capacidad física el tener un mahram para poder hacer el viaje y otras escuelas de fiqh dicen no es necesario tener un mahram siempre que vaya con personas confiables y se anuncie de esa forma. Entonces, en el caso de la mujer, la capacidad física también tiene que ver con el mahram dependiendo de la escuela de fiqh. ¿Ok? Ya eso lo pueden ver detalladamente en el video de la clase anterior. Entonces, ahora sí vamos con los siguientes pasos. Esto es en cuanto a la capacidad. Un pequeño resumen para hacer la conclusión de la capacidad física y económica. Vamos a iniciar con los pasos del Hajj. Los pasos del Hajj son varios, cada uno implica diferentes cosas. Entonces vamos a irlos viendo paso a paso. Voy a ir tratando de encerrar en círculos cuál es el que vamos a trabajar. Ahorita vamos con el número uno, que es la llegada y aquí es donde vamos a ver el tema del Ihram y los Mawaqit. El Ihram lo vamos a abordar en esta clase y en la que sigue, porque el Ihram del Hajj es un poco diferente al de la Umrah. Entonces implica un poquillo más de cosas, inshallah. Ok, con respecto a los Mawaqit, vamos a empezar. ¿Qué son los Mawaqit? Mawaqit es el plural de miqat. En árabe significan referente geográfico y cronológico para el inicio de un rito de adoración. Entonces, miqat es el singular, mawaqit es el plural. Ambos a lo que se refieren es al punto de partida de un rito, es decir, si es cronológico, por ejemplo, en tiempo. Por ejemplo, el miqat para la oración del duhur es que la sombra del objeto esté casi que casi no se note, que esté bajo los pies del objeto. O el miqat del fajr es que se vea el primer hilo del alba, digamos, en el horizonte. Entonces, a eso se refiere con un mikat cronológico, algo que tiene que ver con el tiempo. Entonces, el mikat se aplica en los diferentes ritos de adoración, como el ejemplo que acabo de dar de el Salah. Ok, geográfico es un lugar, por ejemplo, yo no puedo hacer el Hajj, a ver, en Australia, ¿verdad? El Hajj es en Meca específicamente, y para el Hajj en Meca hay un punto a partir del cual empiezo a contar que ya estoy haciendo el Hajj. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en Costa Rica, entonces el Hajj, si bien es cierto, empieza a contar desde que salí de mi casa, pero el punto específico de los ritos empieza en un punto cercano a Meca, no empieza desde que salí de la casa. Entonces, a eso se refiere con un micat geográfico. Vamos a estarlos viendo con detalle, inshallah. Ok, los mawaqit son de dos clases, dijimos, cronológicos. En el caso del Hajj específicamente, son los meses del Hajj, que son Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah. En el caso de los geográficos, son distintos puntos alrededor de Meca, desde los cuales se debe adoptar el Ihram. Esto lo deben adoptar quienes deseen realizar el Hajj o la Umrah. Aquí hay que aclarar que los mawaqit del Hajj y la Umrah son los mismos. O sea, los puntos geográficos a partir de los cuales empezamos el Hajj o la Umrah son los mismos. ¿Qué cambia? Los cronológicos. La Umrah no tiene un mikat o mawaqit, no tiene mawaqit cronológicos porque la Umrah es una peregrinación voluntaria que podemos hacer en cualquier época del año, excepto en la época de Hajj, que no podemos ir solamente a hacer Umrah, tenemos que ir a hacer Hajj y Umrah, pero no únicamente a Umrah. En el caso del Hajj, sí tienen mawaqit cronológicos porque depende de meses específicos. No podemos hacer, por ejemplo, el Hajj en el mes de Muharram. O sea, no, tiene que ser específicamente en los meses señalados. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continuamos, inshallah. Con respecto a los mawaqit. En el Corán encontramos la prueba de esto en Surah Al-Baqarah, en el ayah 2, 189. Dice, dice en árabe. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Aquí está diciendo, te preguntan, Muhammad, acerca de las fases de la luna. Diles, son una señal para que la gente pueda fijar sus fechas y la peregrinación.
Entonces, aquí está especificando, acordémonos que las traducciones son una aproximación. Entonces, aquí está diciendo, Kulhiya mawaqidun nas al-hajj. Está especificando de que son los mawaqid, es decir, las fases de la luna, que es lo que nos ayudan a determinar los meses del calendario hijri para nuestros actos de adoración. Nos está diciendo que esos son los referentes para poder empezar los ritos del hajj. ¿Ok? Para fijar nuestras fechas y los ritos del Hajj. Luego continúa diciendo en el Aya, no es ninguna virtud entrar en las casas por la puerta trasera, sino que la virtud está en la piedad. En consecuencia, entren a las casas por la puerta de adelante y observen las leyes de Allah, que así van a prosperar. Ok. Esta parte es específicamente hablando porque antes del Islam había una superstición o una práctica supersticiosa para los peregrinos que cuando regresaban de la peregrinación, recordemos que la peregrinación es algo que se practica desde la época del profeta Abraham, la paz sea con él, cuando la gente regresaba a las casas, entraban por la puerta trasera de la casa, cuando regresaban de la peregrinación. Eso era una práctica supersticiosa. Recordemos que en el Islam nosotros no tenemos supersticiones. Eso, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enviado las pruebas y las indicaciones para diferentes cosas y la superstición no forma parte de nuestras creencias. Entonces, aquí está diciéndole a estas personas, ¿verdad? Que no, que esa superstición, o sea, esto es incorrecto y que no hay nada de malo por entrar por la puerta de adelante. Entonces, básicamente lo que sugiere esta aya es que la obediencia a Allah es más importante que seguir las viejas tradiciones. No sé si hasta aquí también tienen alguna consulta o algo al respecto. Inshallah, continuamos. Ahora sí, vamos a ver el tema de los mawaqit. Entonces dijimos que los mawaqit son los puntos geográficos o cronológicos. Los cronológicos ya estamos viendo que se refiere a los meses específicos y eso está especificado en el Corán y nos habla acerca de las fases de la luna, que son los que nos marcan los meses del calendario Hijri. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los mawaqit geográficos? Ok, para entender los mawaqit geográficos, primero tenemos que entender un poco cómo está configurado el tema de la Kaaba y la mezquita sagrada. Ok, esto de acá es un pequeño gráfico mostrando en Arabia Saudita, acá en donde está el punto rojo, está Meca. Ok, Meca es un lugar. En Meca está la Kaaba y la mezquita sagrada. Entonces, en el cuadro, marcado con el número 1, estamos indicando que está la Kaaba en el centro. Luego, la línea azul vendría a ser lo que es la mezquita sagrada. En una de las clases anteriores vimos una imagen de donde se ve la mezquita. Ahora vamos a ver también otra donde vamos a especificar, inshallah. Ok, está la Kaaba, está la mezquita sagrada. Luego viene el Haram, que es la que está marcado en verde. Aquí vamos a hacer una pequeña anotación. Nosotros estamos acostumbrados que en Latinoamérica escuchamos mucho la palabra haram y halal, ¿verdad? Entonces, haram lo asociamos, o mejor dicho, se refiere a cosas que están prohibidas. Pero entonces decimos, ¿por qué en Meca hay una zona que rodea la mezquita que se llama haram o haram? Porque el haram está algo permitido más bien. Entonces, en este caso es porque la palabra significa como tal algo donde se prohíbe algo porque algo es sagrado. Entonces, dentro de esta línea del haram hay ciertas cosas que están prohibidas. ¿Por qué? Porque dentro hay un lugar sagrado. Entonces, a eso se refiere básicamente el concepto. No sé si tienen alguna pregunta con este concepto o me entienden la idea general, sino para tratar de explicarlo de otra forma, inshallah. Ok. Estuvimos viendo que una de las cosas que vamos a hablar es del Ihram. El Ihram es el primer paso para realizar el Hajj o la Umrah. Entonces, el Ihram se adopta en los puntos en los Mawaqit. Ok. El Ihram tiene relación con la palabra haram que viene de algo sagrado. Entonces, el Ihram es un estado ritual en el que nosotros ponemos toda la intención para empezar un rito o para empezar algo que va a ser sagrado. Entonces, eso es el Ihram. En el caso de la Umrah y del Hajj, tiene una forma específica de adoptar el Ihram. Por ejemplo,
en el salat, que es algo que a lo que estamos habituados todos los días. Cuando nosotros vamos a empezar el salat, empezamos con el takbir al-ihram. Ese es el nombre del takbir, correcto, que el primer takbir cuando levantamos las manos a la altura de los hombros y decimos Allahu Akbar, y ahí empieza el salat. Ok, ese takbir se llama takbir al-ihram porque es el takbir que nos marca el inicio de un rito sagrado, en este caso el salah. Y el al-ihram es porque estamos entrando en ese estado de ihram. Cuando nosotros estamos haciendo el salah, nosotros tenemos que estar en silencio, no podemos estar comiendo, tenemos que estar concentrados y hay ciertas cosas que si hacemos nos anulan el salat, es decir, salimos del estado de ihram, salimos de ese estado. Entonces, si por ejemplo me reí, perdí el salat, salí del estado del ihram, tengo que volver a empezar. Si, a ver, por algún motivo perdí el wudu mientras estoy haciendo el salat, automáticamente perdí el estado de ihram. Entonces tengo que volver a empezar desde el wudu a adoptar, y luego adoptar el ihram con el takbir y empezar el salat de nuevo. Entonces, esa palabra ihram se refiere a ese primer punto, a ese inicio para iniciar un rito sagrado y a partir del cual hay cosas que tengo prohibidas, que si esas cosas prohibidas las hago, me anulan el acto que estoy haciendo. ¿Ok? En el caso del Ihram para el Hajj y la Umra, implica más cosas que simplemente salir del rito. En algunos casos hay penalizaciones, que eso vamos a ver después, inshallah. Pero para que entendamos un poco a qué nos referimos con el Ihram. Entonces, el Ihram se adopta a partir de un punto específico. Esos puntos son los mawaqit. Entonces, para entender la configuración otra vez, tenemos la Kaaba, tenemos la mezquita sagrada y tenemos el Haram, que es la zona que rodea la mezquita sagrada. Luego tenemos lo que es la ciudad de Meca, ¿ok? Y luego tenemos los mawaqit, que están en las afueras de Meca. Ningún mawaqit está dentro de Meca. Bueno, sí, hay un mawaqit que está dentro de Meca, pero eso lo vamos a ver después, inshallah. Ok, entonces los mawaqit son 5 y esos están fuera de Meca. Entonces, para que entendamos un poco el punto. Entonces, nuestro Hajj iniciará, inshallah, desde uno de estos puntos de los mawaqit. A partir de ahí empezamos con el Ihram. Es decir, entramos ya en ese estado sagrado en el que tenemos ciertas cosas prohibidas. Ok, para entender un poco el tema de la ubicación. Dijimos que aquí está la Kaaba, esta es la mezquita sagrada, el Haram. ¿Ok? Y esto es Meca, ¿ok? Es todo esto que está bordeado con la línea roja y blanca, esas son los límites de Meca. En las afueras de eso están los mawaqit. Entonces, Allah designó un área inviolable para su casa sagrada, ¿ok? Y la rodeó de los mawaqit para que las personas que deseen entrar al haram, es decir, a la zona que rodea la mezquita, adopten a partir de ahí una conducta y una intención específica. ¿Sí? A partir de que entramos por los mawaqit hay cosas que están prohibidas y cuando pasamos el haram hay cosas que están prohibidas para las personas, ya sea que vayan a hacer los ritos o no, porque sabemos que hay personas que viven en este sector. Entonces, esas personas que viven en ese sector tienen ciertas cosas que permanentemente están prohibidas para ellos. ¿Por qué? Porque están dentro del haram, dentro de esa zona sagrada. Los límites del Haram de la Meca son al oeste con Ashumaisi en Al-Hudaybiyah, a 22 kilómetros de la Meca sobre la carretera Jeddah. Al este, la ribera oeste del río Wadi al-Urana a 15 kilómetros de distancia y atraviesa el camino de Taif. Del lado de Al-Jirana está el Sharaid al-Mujahidin a 16 kilómetros aproximadamente. Por el norte está Al-Tanim a 7 kilómetros aproximadamente y por el sur Udadlin a 12 kilómetros sobre el camino del Yemen. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros dónde queda todo eso? Cuando nosotros estamos en la mezquita y vamos saliendo, vamos a encontrar rótulos que dice si estamos entrando o saliendo del haram. Entonces, a partir de ahí uno sabe si está dentro de la zona sagrada o fuera de la zona sagrada. De esa forma nos damos cuenta estando en Meca. Inshallah. ¿Alguna duda o pregunta aquí, por favor, para continuar? Ok. Vamos con los mawaqit geográficos. Ya entendimos que los mawaqit son esos puntos en donde adoptamos el ihram y que están fuera de Meca. Entonces, tenemos el de Dhul Hulaifa. Este es el miqat para las personas que van de Medina y los que pasan por ahí en el camino a la peregrinación. Es decir, todas las personas que por cualquier motivo la ruta que hagan es a través de Medina,
Entonces ahí van a adoptar el Ihram. Se encuentra a 420 kilómetros de la Meca y es el miqat más lejano a la Meca. Se encuentra en una zona llamada Wadi al-Aqiq y la mezquita de allí, que allí se haya erigida, se llama Masjid Ash-Sharaya, la mezquita del árbol. Se encuentra al sur de Medina, a una distancia de 13 kilómetros de la mezquita del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Esa mezquita, mashallah, es muy hermosa, de hecho hay muchos árboles y vamos a ver muchos peregrinos entrando a la mezquita a hacer ablución, algunos entran a la mezquita a rezar y vamos a ver a muchos peregrinos poniéndose el ihram. En el caso de las mujeres, pues las mujeres vamos normal, digamos vestidas normales, nada llamativo, y en el caso de los hombres se ponen una tela blanca. Eso es lo que simboliza que van a adoptar el ihram. Se quitan todas las ropas, no llevan nada literalmente, y lo único que se ponen es esa tela que los cubre. Entonces vamos a ver a todas las personas así, a todos los hombres los vamos a ver iguales a todos vestidos de blanco. Eso se ve, mashallah. Esto es en cuanto a el Mikat de Medina. Luego tenemos a Yufa, que es el Mikat de la gente de Sham, de la gente de Egipto, y los que pasan por ambas regiones en su camino a la peregrinación. Entonces, tenemos, sí señora, una hermana, díganos. Sí, nada más para aclarar, digamos, si uno viaja de Medina a Meca en bus, sí puede parar por este Mecat, pero los que viajen en tren, el tren no para. Entonces, ellos anuncian en qué momento se puede entrar en Ihram, que es equivalente al punto del Mecat, o inclusive se puede entrar en Ihram antes de subir al tren, inshallah. Inshallah, ya saqué la Irán. Sí, de hecho eso pasa también con nosotros, Mikat, porque, sí señor, hermano, sí hermano, lo Sí, escuchamos. si nosotros vamos a ir en bus, ¿verdad? Desde Medina, según el paquete que compramos. Todavía no está claro si va a ser en tren o en bus, pero muy probablemente sí sea en bus, inshallah. Ok, Sí, entonces el año probablemente pasado, el ujú, año pasamos pasado por el se punto. hizo en tren. Ok. Sí, eso depende de la organización. Entonces, ellos depende de si los trenes están en servicio, de la capacidad de los trenes. A veces entonces optan por poner trenes en lugar de buses. Entonces, ellos ponen bus en la solicitud porque es como lo más seguro, por así decirlo. Pero dependiendo de la situación, ellos pueden utilizar los trenes. Entonces, hasta que estemos allá, vamos a saber, inshallah, cuál va a ser el medio de transporte asignado. Ok, y el traje blanco se compra previo a eso, entonces. Sí, señor, inshallah. Eso, de hecho, por eso la ruta va a ser primero por Medina, para aprovechar y explicar todo este tema de cómo se pone. Una persona, un hermano allá, inshallah, va a explicarles cómo funciona y cómo se utiliza. Y allá se puede adquirir, Listo. inshallah. Sí, correcto. Ok, entonces, como les estaba diciendo, con respecto a los otros MICAT, de hecho pasa que en la actualidad, bueno, estamos hablando de que estos MICAT se utilizaban principalmente cuando las personas hacían el viaje a pie. Recordemos que en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, la gente iba al Hajj en caravanas, con camellos, caballos, a pie. Duraban meses o semanas caminando. Entonces, ellos pasaban a estos lugares y a partir de ahí adoptaban el Ihram. En la actualidad nosotros no vamos de esa forma, utilizamos medios de transporte diferentes. Tenemos aviones, trenes, buses. Entonces, dependiendo del medio de transporte, así es el MICAT que se utiliza en la actualidad. Ok, en el caso de las personas que van en avión, de hecho, cuando uno va, por ejemplo, en el caso de Al-Jofa, que es para las personas que van de la zona de Egipto, casi que a todas las personas que vamos desde el lado, digamos, desde Occidente, vamos en esta zona, ¿verdad? Pasamos por esta región. Este es el MICAT que nos corresponde por las rutas que tienen los aviones en la actualidad. Entonces, en los aviones vamos a escuchar que ellos anuncian por el altavoz que pronto vamos a estar pasando por el MICAT para que la gente esté preparada para adoptar el IHRAM. Entonces, muchas personas se tiene que adoptar el IHRAM en el avión. Ahora, otras personas se adoptan el IHRAM desde antes de subir al avión por la facilidad, como decía la hermana, de ponerse la tela y todo lo demás. A veces en el avión puede ser un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, ellos anuncian, sí, vamos pasando por el MICAT y entonces ya las personas ponen la intención y entran en el estado de Irán. Señora,
Sí, correcto. Esto en el avión es cuando se vuela directo a Meca, ¿verdad? Pero en nuestro caso vamos a llegar primero a Medina, entonces eso lo vamos a hacer cuando viajemos de Medina a Meca, inshallah. Correcto, exactamente, inshallah. Así es. Luego tenemos el Mikat de Yalamla, que ese es el Mikat de la gente del Yemen y los que pasan por esa región en su camino a la peregrinación. Es un valle que se encuentra a 120 kilómetros de la Meca y en la actualidad se le llama Asadía. Entonces, las personas que van de la zona del África, de Sudáfrica y de todas esas regiones, que por las rutas de los aviones, si pasan por este MICAT, entonces este es el MICAT para ellos. Luego tenemos el de Karn al-Manazil, que es el MICAT de la gente de Anaid, Ataif y los que pasan por estas regiones en su camino a la peregrinación. En la actualidad se conoce con el nombre de Sail al-Kabir. Se encuentra a 75 kilómetros de la Meca. La parte alta de Karn al-Manazil se llama Wadi al-Mahram. ¿Ok? Luego tenemos el Dar Ir, que es el Mikat de la gente de Irak y los que pasan por allí en el camino a la peregrinación. Es un valle llamado Ad-Dariba y se encuentra a 100 kilómetros de la Meca. Esos son los 5 Mawaqit. Viéndolos en el mapa, tenemos por acá Meca, ¿ok? Y estos son los Mawaqit. Si se fijan, el de Medina es el más lejano, porque se está casi que saliendo de Medina. Entonces, este es el de Dhul Hulaifa. Este es el que nos tocaría en esta ocasión, inshallah, porque el viaje que estaremos haciendo, inshallah, es primero a Medina para poder comprar la tela del Ihram para los hombres, que un hermano les explique cómo se pone y que puedan prepararse para poder ir a Meca a hacer el Hajj. Lo ideal hubiese sido empezar por Meca, pero en nuestro caso, por nuestras facilidades, es mejor Medina, porque aquí en Latinoamérica no podemos adquirir fácilmente el Hiram, es un poco más complicado. Entonces, de esta forma podemos entrar y adoptar el Hiram más fácilmente. ¿Ok? En el caso de que fuésemos volando directamente a Meca, entonces sí, el Meca sería este. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que las rutas, por ejemplo, de los aviones, en este caso, inshallah, como vamos desde Medina, no tenemos problema porque, pues ya sea en tren o en bus, podemos adoptar el Ihram en el bus si pasamos por la mezquita, si es en tren, entonces en el punto equivalente ellos avisan en el tren en qué momento estamos pasando por ahí. Ok, ¿qué pasa? En el caso de que vayamos en avión directamente a Meca, solo por poner este ejemplo, ¿verdad? Para las personas que hacen esa ruta, si hay cambios en las rutas de los aviones y el avión no va a pasar por acá, no sé, el avión viene por aquí, por poner un ejemplo, que no pasa por ningún MICAT, entonces lo que se hace en la actualidad es como un equivalente. Entonces hay como una línea imaginaria que dice más o menos a la misma distancia o a qué distancia corresponde, se hace como una interpolación del punto, y entonces si corresponde por aquí, entonces el avión avisa, ya estamos pasando por el MICAT, aunque no pasemos exactamente por encima del MICAT, pero sí por la línea proyectada de ahí. Porque, como les decía, en la actualidad tenemos otros medios de transporte y otras cosas. Entonces, así funciona más o menos. Hermano, sí, señor, ¿tiene una pregunta? Ajá, la salida es de Jeddah. Entonces, vamos a salir igual a como entramos desde Medina, No según entiendo. veo en el mapa. O sea, ¿cuál es el, entre comillas, digamos, el micat que le correspondería a Jeddah? Es Porque que nosotros no sale pasamos, para Estambul, ¿no? sí, correcto. Nosotros no pasamos por Jeddah a la ida. Nosotros No, a vamos la a vuelta. pasar por Medina. Sí, al Sí, a la regreso, salida. ya cuando nosotros vamos a salir de Meca, ya nosotros hemos terminado el rito del Hajj y ya hemos salido del estado de Ihram. Ah, ok, ok. Para salir, o sea, para salir del estado de Ihram no necesitamos pasar por los mawaqit, sino que hay cosas específicas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del salat, que es algo que hacemos todos los días. Dijimos que entramos en el Ihram del salat cuando hacemos el takbir y decimos Allahu Akbar. Salimos del estado de Ihram cuando decimos el taslim, cuando decimos Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Entonces, en ese momento terminamos el estado de Ihram. Ya me puedo reír, ya puedo comer, ya puedo hacer todo. ¿Ok? Algo así funciona con el Ihram en el Hajj, en la Umra. Hay un punto o un rito específico que hace que nosotros terminemos y salgamos del rito perdón, del estado de Ihram. Entonces, cuando ya nosotros abandonamos Meca, ya nosotros estamos fuera del estado de Ihram. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto, sí, señor.
Entonces, bueno, este es el de Alamlan, ¿verdad? Que es para la gente que va del Yemen y la parte del sur, Karnal Manazil y el de Dad Irak. Ok, como les decía, estos puntos se pueden hacer interpolaciones cuando van en aviones. Por ejemplo, estos puntos son los que usan las personas que van de la zona de Indonesia y de todas estas zonas que vienen de estas regiones. Entonces, si se fijan, aborda los diferentes puntos o las diferentes rutas. Ok, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta adicional, algo que no hayan comprendido para poder repetirlo, inshallah, o explicarlo de otra forma. Ok, entonces esta sería nuestra clase de hoy. Inshallah, el próximo domingo vamos a estar hablando acerca del Ihram con más detalle y todo lo que implica para poder continuar con el siguiente paso del Hajj. Inshallah. Muchísimas gracias por conectarse a la clase. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.